Vamos a ir a Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, versículo 18. Hoy va a ser la introducción de esta serie, el origen de la iglesia. Amén. ¿Lo tiene conmigo? Muy bien. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Léalo conmigo en voz alta. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, vamos a agarrar este texto como una introducción. Nótese que Jesús dijo edificaré. O sea que todavía la iglesia no estaba establecida. Era una promesa, edificaré. Amén. O sea, la iglesia no estaba todavía establecida aquí. En breve la iglesia iba a ser establecida. Pero detrás de esta revelación, detrás de estas palabras de Jesucristo, hermano, hay una grande revelación que viene desde el Antiguo Testamento. Amén. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo ahora mismo que nos ayude, que nos dé el entendimiento, el discernimiento, que abra nuestro entendimiento y nos ilumine poderosamente, porque eso es lo que necesitamos ahora, iluminación para comprender la revelación. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre eternamente y para siempre. En esta hora de la tarde nos acercamos mediante la ofrenda perfecta del Señor Jesucristo. Padre, mira la sangre del Cordero sobre nosotros. Señor, no tomes en cuenta nuestras imprudencias, nuestros errores. No mires nuestras debilidades, Señor, porque nadie de nosotros podría presentarse delante de tu presencia, a menos que la sangre del Cordero, Señor, la mires sobre cada uno de nosotros, y en esa preciosa sangre recíbenos, recibe la alabanza que te dimos, recibe la adoración, recibe la actitud de agradecimiento de cada corazón. Ahora mi Señor, mi Rey, mi dueño, amor de mi vida, dueño de esta iglesia, pastor de esta congregación, ábrenos el entendimiento. Hemos tomado tu palabra, hemos leído tu palabra, la hemos puesto como fundamento en esta hora de la tarde. Señor, estaremos hablando acerca de la naturaleza, el origen, el nacimiento de la iglesia. Ayúdame, concédeme gracias, Señor, para hablar esta palabra con denuedo, con sabiduría, con poder, con autoridad. Unge, Señor, mi espíritu, pon fuego en mi espíritu, Señor, y que de la abundancia de mi corazón hable la boca que tú me has dado, y que esta boca mía hable palabra tuya, y que la palabra entre al espíritu, a la conciencia, y que la palabra de esta tarde, al entrar, Señor, en el corazón, en el alma, vaya a lo profundo del espíritu y se convierta en espíritu, y se convierta en vida, y se convierta en sanidad, se convierta en poder, se convierta en libertad dentro de cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesucristo, quita todo estorbo, rompe cadena, cancela, cauteriza toda obra del diablo. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, y que la palabra traiga sanidad al alma y sanidad al cuerpo y vida a nuestro espíritu. En el nombre poderoso del mi Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Sea tan amable de sentarse. Es muy profundo el tema de la iglesia. Desde el año pasado, a finales de este año que pasó, ya en el mes de octubre, noviembre, en mi corazón nació el deseo de hablar de la iglesia. Pero como sé y estoy consciente que es un tema muy profundo, consideré prudente
dejarlo para enero. Amén. Porque estamos iniciando un año nuevo y yo creo que lo más sabio es empezar esta nueva serie donde cada domingo estaremos ocupando los domingos que sean para poder explicar a profundidad todo lo relacionado con la iglesia. Tenemos tiempo y estaremos ocupando los domingos siguientes, un mes, 2 meses, 3 meses, los meses que sean, para poder recibir todo lo que la revelación de la palabra tiene en relación a la iglesia. ¿Por qué? Porque somos iglesia. Amén. Y como iglesia, lo más sabio es saber todo lo que tenga en relación con nosotros, para que aprendamos a amar a la iglesia, respetar a la iglesia, valorar a la iglesia y sobre todo mantenernos viviendo como iglesia. Porque hay muchas promesas. ¿Tiene agua, mi hermana? Ok. Entonces, muchas gracias. Entonces, en el texto que leímos, por primera vez en el Nuevo Testamento, se da la revelación de la palabra iglesia. Amén. Y les señalaba yo que la frase que usa el Señor Jesucristo es la siguiente: edificaré mi iglesia. O sea que la iglesia no estaba establecida todavía. Amén. Estaba en la mente de Dios, estaba en el corazón de Dios, estaba en la eternidad de Dios, pero como institución, como organismo viviente, todavía no estaba establecida en la tierra. Fue a partir de la persona del Señor Jesucristo, durante su ministerio, que Él trae la revelación sobre esta roca, o sea, sobre esta gran verdad. Voy a edificar la iglesia, y será tan poderosa que ni las puertas del infierno podrán mantenerse contra ella. Mire qué poderosa revelación. Entonces, con esto debemos de entender que la iglesia, hermanos, es el sueño de Dios. La iglesia es lo más valioso de Dios. La iglesia es lo más importante de toda la creación, de todo lo que hay en el universo. Lo más valioso para Dios es la iglesia. Pero tristemente, muchos creyentes no han entendido esto, hermano. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros entendamos el grande privilegio que tenemos de ser iglesia. La iglesia, repita conmigo, la iglesia es el centro de los afectos de Dios. Mire que es tan poderoso lo que la Biblia revela, lo que la Biblia enseña acerca del origen de la iglesia, que las mismas escrituras revelan que todo lo que hay en la creación, que todo lo que hay en el universo, la causa por la cual Dios creó todas las cosas que hay en el universo, la causa o el origen detrás de todo esto es la iglesia. Por causa de la iglesia, Dios, hermano, creó todas las cosas. Mire qué tan poderosa es la iglesia para Dios. Yo quiero mostrarle este texto, Efesios 3, 9 y 10. Y mire lo que enseña la Biblia acerca de la iglesia. Amén. Tan poderosa la revelación que tenemos aquí, que ahí en este texto a la iglesia se le llama el misterio escondido, el secreto de Dios. La iglesia, aunque pasó muchos años, pasaron muchos siglos para que fuera establecida en la tierra,
La iglesia estaba oculta en el corazón de Dios antes de la creación del mundo, antes de la creación del universo. La iglesia ya estaba oculta a manera de misterio dentro de la voluntad de Dios. Amén. Y mire, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Repita conmigo, ese misterio escondido era la iglesia, que estaba oculta como un secreto en el corazón de Dios desde la eternidad. Y por ese deseo, por ese secreto, porque Dios también tiene secretos. Amén. Dios también tiene secretos. Algunos ya están reservados, algunos ya están revelados. Otros todavía se van a revelar. De hecho, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, capítulo 6, habla de un libro que estaba sellado con 7 sellos. Y dentro de ese libro hay bastantes secretos. Amén. Los primeros sellos ya fueron abiertos, pero faltan todavía algunos sellos en abrirse. Y cuando se abran esos sellos, muchos de los secretos van a ser abiertos y dados a conocer. Pero aquí habla de un secreto que estaba escondido y que solamente Dios sabía. Ninguno de los del Antiguo Testamento supieron ese secreto. Amén. Fue hasta el momento cuando Cristo viene, el Hijo de Dios viene en carne y dice: edificaré mi iglesia. Ese era el secreto escondido desde los siglos en Dios. Ahora, lo que yo les quiero mostrar es que por causa de ese misterio, mire el contexto, entienda bien el texto. Por causa de ese misterio que estaba escondido y que iba a ser abierto para que todos los conocieran, en una dispensación que Dios había establecido a futuro, por causa de ese misterio que había estado oculto en los siglos de Dios. Mire lo que dice al final. ¿Qué dice al final del texto? O sea que todas las cosas fueron creadas por causa del misterio escondido. Gracias, hermano. Por causa del misterio escondido que iba a ser abierto, es que Dios creó todas las cosas. Repita conmigo: por causa de la iglesia, es que todo lo que hay en el universo fue creado por Dios. El móvil que llevó a Dios a crear los cielos, la tierra, el hombre, fue la iglesia. ¿Se da cuenta por qué yo les hago mucho énfasis en esta frase muy propia? Y se las he enseñado y se las voy a volver a repetir hoy. Y si usted se acuerda, lo repita conmigo. El cielo fue creado para la tierra fue creada para el hombre, y el hombre fue creado para Dios. Eso es la iglesia. La tierra fue creada para el hombre fue creado para Dios, para que sea su iglesia. Y por causa de nosotros como iglesia, en términos generales, no me refiero de manera local, no, de manera general, la iglesia, en términos generales, es que Dios creó todas las cosas. O sea que la creación de los cielos, la tierra, el ser humano, el motivo de todo esto es por causa de la iglesia. Amén. Versículo 10. Y solamente estoy dando la introducción. Versículo 10. Ahora mire, para que la multiforme sabiduría de Dios sea, o sea, la multiforme sabiduría de Dios revelada en la creación, manifiesta en los cielos, en la tierra, en el hombre, en los animales, en todo lo que hay en la creación, la multiforme sabiduría de Dios. Hermanos, ahora
dice, sea dada a conocer ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué, iglesia? Por medio de la iglesia. O sea que la iglesia estuvo de por medio. Fue el móvil, fue la razón, fue la causa por la cual Dios creó todas las cosas, para que de toda la creación, de todos los elementos que hay en el universo, de ahí Dios tomara, hermanos, el material, la materia prima, para que usted me entienda, de todo lo que hay en la creación. De ahí Dios tomaría la materia prima para edificar la iglesia. ¿Usted sabe cuál es la materia prima que Dios usó y está usando? ¿Cuál es la materia prima? ¿La conoce? Ponga su mano sobre su pecho y diga: yo soy la materia prima que Dios está ocupando para edificar su iglesia. Y aquí hay otra enseñanza que va a quedar para otro día. Para que la multiforme sabiduría de Dios ahora, ya que la iglesia está edificada en la tierra, dice que la iglesia Dios la ocupa como una escuela de enseñanza para enseñarles sabiduría a los principados y potestades que están allá arriba. Ahora, aunque usted no lo crea, aunque usted quizá no lo logre entender, aunque quizá usted no lo logre discernir, ahora, mire, hay principados que nos están mirando. Hay potestades que nos están mirando. ¿Dónde? Allá arriba, lugares celestiales. Hay seres espirituales que están mirando hacia abajo, observando cada movimiento de la iglesia, cada acción de la iglesia, cada decisión de la iglesia, cada paso de la iglesia. Y al observar cada acción, cada movimiento, cada determinación, cada decisión de la iglesia, los principados y los potestades que están sobre nosotros, ellos están aprendiendo ¿qué cosa? ¿Qué están aprendiendo de la iglesia? Lo primero que dice el texto: sabiduría de Dios. Pero bueno, eso lo voy a explicar en otro tema. Amén. Ahorita estoy dando de cómo la iglesia es tan importante para Dios, que desde la eternidad siempre estuvo como el mayor de todos sus anhelos. ¿Te das cuenta por qué es tan importante vivir como iglesia? No sé tú, pero yo con esta revelación yo nunca me atrevería a separarme de la iglesia. Nunca me atrevería a dejar parte de la iglesia, dejar de ser parte de la iglesia. Amén. Jamás. Pudiera ser que por motivos de trabajo uno tenga que cambiarse de iglesia, de congregación. Eso se puede entender, porque te cambiaste de casa y te queda muy retirado la congregación donde antes te congregabas. Bueno, vas a buscar una iglesia más cerca. Pero apartarnos totalmente de la iglesia, desligarnos de la iglesia, romper comunión con la iglesia, dejar de ser parte de la iglesia y volverme al mundo, al pecado, a la maldad, a la suciedad, a la inmundicia, jamás. Cuando uno alcanza, cuando uno comprende semejante revelación de cuán importante, cuán valiosa es la iglesia para Dios, hermano, uno no puede separarse, distanciarse, romper la comunión, el compromiso con la iglesia. El propósito de este mensaje, hermano, es producir convicción en su persona, producir convicción
su corazón. Y que usted entienda que si usted es parte de la iglesia, hermano, usted es parte de lo más valioso, de lo más hermoso, de lo más maravilloso que puede existir para Dios en toda la creación, en todo el universo. Mire qué privilegio tenemos nosotros ahora que somos iglesia. Ser parte de lo más valioso que hay en todo el universo. Amén. Vamos a seguir mirando que en relación a la existencia de Dios, escuche por favor, en relación a la existencia de Dios, la iglesia vino a la existencia como una triple satisfacción de Dios. Yo quiero que tú lo repitas conmigo. En relación a la existencia de Dios, la iglesia vino a la existencia como una triple satisfacción de Dios. Mire, la Biblia revela que hay una triple existencia de Dios. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Comúnmente se le llama la Trinidad. Amén. La triunidad también le podemos llamar. La triunidad. Y eso es una triple existencia de Dios. En el Antiguo Testamento hay un texto que nos va a ayudar a entender del por qué vino la iglesia como una triple satisfacción de Dios. Amén. Puesto que hay revelación clara y contundente de la existencia de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces la iglesia vino como una triple satisfacción. Y vamos a mirar, por favor, Éxodo capítulo 3, versículo 6. Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Mira lo que revela este texto. ¿Lo tiene conmigo? Dice así. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre. Ahora mire la triple existencia de Dios. Ahí está la triple existencia de Dios. La fórmula que Dios usa aquí para revelarse es muy similar a la fórmula en el Nuevo Testamento. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero mire la fórmula que usa aquí. Yo soy el Dios de tu padre. Primero, Dios de Abraham. Eso es muy importante. Dios de Abraham, coma, Dios de Isaac. ¿Por qué no dijo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque el Espíritu Santo nos usa detalles bien claros y específicos. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar ahí? La triple existencia de Dios. Amén. La triple existencia de Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ahí hay una triple existencia de Dios. Hay una pluralidad de Dios ahí. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y dice entonces Moisés, cuando escucha esa revelación de la triple existencia de Dios, dice que Moisés cubre su rostro porque tuvo miedo de mirar ¿a quién? A Dios. Pero ese Dios único, ese Dios verdadero, se manifestó, se expresó de una manera triple, de una manera plural, como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac,
como el Dios de Jacob. Repite conmigo: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es un equivalente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Ahí está. Ahora escuche por favor. ¿Qué tiene que ver Abraham con la iglesia? Porque estoy hablando de la iglesia. ¿Qué tiene que ver Isaac con la iglesia? ¿Qué tiene que ver Jacob con la iglesia? Bueno, tiene mucho que ver, hermanos. Y ahorita va a ser bien claro, bien clarito, ahorita lo vamos a entender. Porque la vida de estos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, hermano, nos enseñan realidades espirituales que tienen que ver con el origen de la iglesia. Amén. Aquí tenemos la revelación de la Trinidad de Dios, el Dios triuno. Es decir, el Dios de Abraham representa al Padre. El Dios de Isaac representa al Hijo. El Dios de Jacob está hablando del Espíritu Santo. Y mire, analizando las Escrituras, podemos encontrar que tanto Abraham como Isaac y Jacob tuvieron o tenían un deseo en común. Abraham tuvo un gran deseo en su corazón que tiene que ver con la iglesia. Isaac tuvo un gran deseo en su corazón que tiene que ver con la iglesia. Jacob tuvo un gran deseo en su corazón y tiene que ver con la iglesia. O sea que el deseo de Abraham es el deseo de Dios. El deseo de Isaac es el deseo de Dios. El deseo de Jacob es el deseo de Dios. Lo voy a decir de otra manera. El anhelo que tenía Abraham en su corazón me revela el anhelo que tenía el Padre en su corazón. El anhelo que tuvo Isaac en su corazón es el anhelo que tuvo el Hijo en su corazón. El anhelo que tuvo Jacob en su corazón me enseña el anhelo que tenía el Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos? El anhelo de Abraham representa el anhelo del Padre. El anhelo de Isaac representa el anhelo de Cristo, el Hijo. Y el anhelo de Jacob representa el anhelo del Espíritu Santo. Hoy solamente les voy a compartir un poco del anhelo de Abraham. El origen de la iglesia en relación al anhelo del Padre. ¿Cómo? Representado en la vida de Abraham. El Dios de Abraham, que es la revelación del Padre. ¿Qué era lo que Abraham anhelaba? ¿Qué era lo que Abraham quería? Un hijo. El deseo que tenía Abraham en su corazón, hermanos, nos revela el gran anhelo del Padre Celestial. El mayor de todos los anhelos que tenía Dios como Padre era tener un hijo que naciera de él, que llevara su simiente, que llevara su genética. Amén. Ese era el anhelo. O sea que el anhelo de Abraham, el anhelo de Isaac, el anhelo de Jacob me enseña que la iglesia vino a la existencia para satisfacer el anhelo del Padre, el anhelo del Hijo y el anhelo del Espíritu Santo. Por eso les hice repetir al principio, la iglesia es el centro de los afectos, de los sentimientos, de los anhelos, de los deseos eternos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es cualquier cosa la iglesia. No es cualquier cosa la iglesia. La iglesia es el centro de los afectos de Dios, como Padre,
como Hijo, como Espíritu Santo. Vamos a mirar primero, ¿cuál era el anhelo del Padre? Del Padre. El anhelo del Padre se nos ilustra en el anhelo que tenía Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 1 y 3. Espíritu Santo, ayúdame por favor. Concédeme la gracia de poder enseñar esto. Génesis 15 del 1 al 3. ¿Sabe por qué le pido a Dios, hermanos? Porque voy a hablar de realidades espirituales muy profundas de la palabra. Y yo lo puedo discernir bien en mi espíritu. Pero batallo para poder quizá explicarlo para que usted pueda tomar esta misma revelación. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 3. Mire, vamos a conocer cuál era el anhelo que tenía Abraham. El anhelo que tenía Abraham en su corazón nos revela el anhelo que tenía el Padre en la eternidad. Dice, después de estas cosas, vino palabra de Yahvé a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Yahvé, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Mire, ¿qué era lo que anhelaba Abraham? Un hijo. Y a la edad de 90 años, a la edad de 100 años, ya casi a punto de morir, la Biblia dice que su cuerpo estaba ya debilitado, cansado, deteriorado, un hombre avanzado de edad ya a los 100 años, toda una vida rodeada de riquezas, de fortuna, de bienes, de abundancia material, pero no tenía la satisfacción de tener un hijo propio. Amén. No tengo hijo, dijo Abraham. Ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. O sea, me estás diciendo que mi descendencia va a ser poderosa, que mi galardón va a ser poderoso. Y Abraham le dijo a Dios, pero ¿de qué me sirve si no tengo un heredero? Todo lo que tú me des le va a quedar al siervo más grande de mi casa, al mayordomo, que no es de mi descendencia, es de Damasco. Él no es hebreo, no es mi sangre. Versículo 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Si no tenía a nadie con quien compartirlas. Mira, considera lo que te voy a decir. ¿De qué le serviría a Dios tener una gloria tan grande, tener un cielo tan grande, tener una eternidad infinita, si no iba a tener con quien compartir su gloria, su amor, su gracia? Es ahí donde nace el deseo en el corazón de Dios, el Padre, de tener un hijo con quien compartir su gloria, a quien expresarle su amor,
a quien expresarle su gracia, con quien compartir su eternidad, con quien compartir su divinidad, si cabe. Porque cuando estoy hablando de divinidad, estoy hablando de su naturaleza, la naturaleza que ahora está dentro de nosotros, la naturaleza que llevamos dentro de nosotros, porque ahora somos hijos de Dios. Entonces, el gran anhelo que estaba en el corazón de Abraham, a mí me enseña que no es el deseo de Abraham, no era el deseo de Abraham, no era el anhelo de Abraham, hermano, era el deseo de Dios, el anhelo de Dios, el más grande de todos sus anhelos. Y estoy hablando del Padre. Como Padre, el más grande de todos sus anhelos, eternamente, desde la eternidad al principio de todas las cosas, el anhelo más grande que tenía antes de que existieran los ángeles, antes de que existiera el mundo, antes de que existiera la creación, antes de que existiera todo lo que hay, el anhelo mayor, el más grande, el más intenso, el más profundo que había en el corazón del Padre era tener un hijo. Y no cualquier hijo. Estoy hablando de un hijo espiritual. Estoy hablando del hijo corporativo. Estoy hablando de un hijo compuesto de muchos miembros. Estoy hablando de un hijo compuesto de multitudes. Estoy hablando de un hijo espiritual compuesto de diferentes clases de tribus, lenguas, naciones. Estoy hablando de un hijo compuesto de los lavados y santificados en la sangre del Cordero, el hijo, el varón, el primogénito, el nuevo hombre espiritual que enseñó Pablo. Oh, mi hermano, estoy hablando de realidades espirituales que aquí espero en Dios que todos puedan tener, puedan asimilar esto que estoy enseñando. Amén. El mayor de los deseos del Padre era tener un hijo. Amén. Un hijo espiritual. Un hijo corporativo. Que se llamaría Cristo. Pero no estoy hablando del Cristo histórico que anduvo en Jerusalén. Estoy hablando de un Cristo mucho más compuesto, mucho más perfecto, mucho más pleno. Amén. De una naturaleza totalmente espiritual. Mire que ese hijo que el Padre deseó desde la eternidad se le llama el primogénito. La Biblia lo muestra usando una figura humana. Escucha por favor, ese hijo que el Padre deseó desde la eternidad, la Biblia lo muestra usando una figura donde hay una cabeza y hay un cuerpo. Vamos a mirar por favor Efesios 4:13. Este es el hijo que el Padre deseó desde la eternidad. Y la iglesia vino a la existencia para satisfacer el deseo del Padre. Bendito sea Dios que ahora el deseo del Padre está, hermanos, en plena consumación. ¿Qué dice Efesios 4:13? Afina tu espíritu, hermano, afina tu discernimiento. Yo quiero, antes de que empezamos a leer ese texto, yo quiero que tú lo veas por el Espíritu. Quiero que lo entiendas por el Espíritu. Agudiza tu espíritu, hermano. Mira lo que dice. Hasta que todos, está hablando en plural, hasta que todos lleguemos a la unidad. Todos. Qué peligroso es, escucha por favor, cuando en la iglesia alguno dice, no, yo no quiero, a mí no me tomen en cuenta, yo no participo.
Hermano, no haga eso. Nunca tomes esa actitud. Nunca. Porque debes de saber que Dios no mira de manera individual. Como hijo del Padre, no nos mira de manera individual. Como hijo espiritual del Padre, nos mira de manera corporativa. Amén. Humanamente, nosotros nos miramos de manera individual, cada uno sentado en su silla. Pero en forma espiritual, a los ojos del Padre, no existe forma individual, sino solamente una forma plural. Amén. No de manera única, sino de manera corporativa. Amén. De ahí la importancia de caminar en unidad, de buscar la unidad, de fomentar la unidad, de evitar todo aquello que quiera traer división, de quitar todo aquello que quiera corromper, que quiera sembrar separación. Amén. Porque la voluntad del Padre es que su Hijo esté tan unido, pero tan unido, tan unido, tan unido, que la meta del Padre, mira lo que dice ahí, hasta que todos, aquí no es asunto individual o particular, no nos confundamos. Amén. Aquí somos iglesia cuando todos estamos unidos. Cuando yo digo yo no, yo dejo de estar siendo iglesia. Dejo de existir como iglesia. Amén. Qué profundo es esto, hermano. ¿Por qué cree que muchos grupos que antes eran iglesia, ahora ya no son iglesia? Porque tuvieron la osadía de apartarse, separarse. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Está hablando en plural. Todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? ¿Y en qué frase está varón perfecto? ¿En qué estado? ¿Está en plural o en singular? ¿Cómo está conjugado el verbo? O sea que todos, unidos, en plural, de manera corporativa. La voluntad del Padre es que todos lleguemos, todos, a un varón. ¿Qué es lo que Dios quiere ver en nosotros? ¿Cómo nos quiere ver el Padre? Como un varón perfecto. Uno. O sea que la perfección la vamos a alcanzar entre todos. La complacencia del Padre como su Hijo espiritual lo vamos a lograr juntos. Separándome no llego a ninguna parte. Aislándome no llegaré a ninguna parte. Distanciándome no voy a llegar a ninguna parte. Ausentándome no voy a llegar a ninguna parte. Aquí es todos o nada. Amén. Es aquí donde tú le tienes que poner sabiduría, le tienes que poner entendimiento. Yo necesito ser parte de la iglesia. Yo necesito participar en la iglesia. Yo necesito estar en la iglesia, vivir de la iglesia, participar de la iglesia, servir en la iglesia, estar presente, ser parte de todo lo espiritual de la iglesia. Si yo me ausento, nunca llegaré al varón perfecto. Nunca. Porque el varón perfecto no se llega de manera personal. Nadie de manera individual llegará a la plena complacencia del Padre como el varón perfecto. Nadie. Amén. Aquí la clave es juntos.
juntos. Por eso se nos manda que tenemos que soportarnos. Por eso se nos manda que tenemos que perdonarnos. Por eso se nos manda que tenemos que tener paciencia los unos a los otros, al grado de soportarnos si es necesario. Porque juntos somos el Hijo que el Padre tanto deseó desde la eternidad. Saber esto te tiene que ayudar a ti, me tiene que ayudar a mí, que juntos llegaremos a la plena consumación del deseo del Padre de tener un hijo varón perfecto. Entender esto me ayudará, me capacitará. Te debe de capacitar esto que te estoy enseñando por la revelación de la palabra. Te debe de ayudar a capacitarte, te debe de capacitar para que tú aprendas a perdonar a tus hermanos, a soportar a tus hermanos a pesar de las diferencias, a pesar de los desacuerdos, a pesar de las debilidades, a pesar de las imprudencias. Eso me debe llevar a mí a soportar y a perdonar mis hermanos, sabiendo que necesito de ellos y ellos me necesitan, porque juntos todos podemos llegar a la plena consumación del deseo de Dios de tener su hijo varón. Le llama a él el varón perfecto. Te pregunto en esta tarde, ¿tú quieres ser el varón perfecto del Padre? ¿Quieres ser el hijo varón perfecto de Dios Padre? Pregúntale al que está a tu lado, ¿quieres ser parte del varón perfecto del Padre, del hijo perfecto del Padre? Díselo. Y le vas a decir, pues debe de tener la capacidad de perdonar y soportar a tus hermanos. Díselo, debe tener la capacidad de soportar y perdonar a tus hermanos. No hay otra manera. No hay otro medio. No hay otra alternativa. El Padre quiso tener un hijo. Lo anheló, lo deseó desde la eternidad. Lo está anhelando, está deseando tenerlo en la eternidad como su varón perfecto. ¿Cuál es el estándar? Siga leyendo. Y ese varón perfecto, esa parte de Cristo, o sea, de la persona de Cristo, porque dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que el modelo es Cristo. De su Hijo eterno, Él quiere sacar una copia idéntica, compuesta de todos nosotros, llegando a la unidad, llegando al conocimiento. A mí me resulta muy poderoso esto. Como iglesia, ser el hijo del Padre. Ser parte de la satisfacción del anhelo más grande que tuvo como padre. E insisto, de manera individual, nadie llegará. Por eso me da tristeza, hermano, como en todas las iglesias, esas actitudes. No cuenten conmigo. O yo no quiero. Eso es falta de entendimiento, falta de revelación a la palabra. Si lo que más desea el Padre es que estemos juntos, que todo lo que hagamos lo hagamos en unidad, hasta cuando nos toca barrer la calle, barrer la banqueta del parque ahí de la escuela, que todos en unidad. Si nos toca ir a evangelizar a la segunda, que vamos a programar en la agenda, irnos a la segunda a evangelizar como lo hicimos el año pasado, todos en unidad. Cuando vengan los días del aposento, todos en unidad. ¿De qué
qué otra manera vamos a llegar a la complacencia de ser su hijo? Es que esto no es asunto de manera individual. Yo soy hijo, no. El verdadero hijo es plural, en unidad. Si estás junto con los demás, eres hijo. Si no, no eres nada. Se escucha fuerte, pero esa es la verdad de la palabra. O sea que el único hijo que Dios reconoce es aquel hijo que está formado de manera corporativa. El único hijo que Dios, el único hijo que el Dios del cielo reconoce aquí en la tierra es el hijo espiritual formado de muchos miembros. Oh, hay mucha gente presumiéndose ser hijos de Dios. Ni se congregan, ni pertenecen a la iglesia, ni viven como iglesia, ni sirven como iglesia, ni trabajan como iglesia, ni adoran como iglesia, ni obedecen como iglesia, pero se llenan la boca de decir que son hijos de Dios. No, aquí el verdadero hijo que Dios reconoce en el cielo, el verdadero hijo es aquel hijo que está compuesto y que ha aprendido a caminar y a vivir en unidad, formando entre muchos miembros, muchas personas de diferentes naciones, costumbres, tribus, lenguas, tradiciones, formando un varón, uno, varón perfecto. ¿Desde hace cuándo anhelaba yo compartir esta enseñanza a la iglesia, hermanos? Y me está resultando muy complaciente predicarles esto. Amén. Porque necesitamos entender esto. La iglesia no entiende esto. Los cristianos no están entendiendo esto. ¿Por qué cree que hay tanta división dentro de la iglesia? Tanta separación, tanto problema. Cristianos que así, no, yo me voy y así se van al mundo. Porque no han venido a la unidad de la fe, ni a la unidad del conocimiento. Pero este mensaje, hermano, debe de provocar que todos lleguemos a la unidad de la fe. Este mensaje debe de provocar que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, que juntos formamos el Hijo de Dios, el varón perfecto. Amén. Vamos a mirar versículo 14. Mire todo el tiempo que ocupé para explicar ese texto. Aleluya. ¿Por qué es necesario entender esto de que somos el Hijo perfecto? Que si mantenemos la unidad y el conocimiento, formamos parte del varón perfecto. ¿Por qué es tan importante esta revelación para ti y para mí? Mire, precisamente para combatir este problema que hay dentro de la iglesia. Para combatir ese problema que hay dentro de la iglesia. Para que no seamos niños fluctuantes. Aquel que dice ahora sí y después dice no, ahora no. Sí, voy a servir, voy a trabajar. Y después no, ya se desanimó. Ya no quiere nada. Y comenzó muy motivado. Y comenzó muy entusiasmado. A donde me pongan, a donde quieran, dígame, yo hago lo que usted me pida. Niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia de las artimañas del error. Se da cuenta por qué la iglesia debe de entender que debe de caminar en unidad como hijo varón de Dios. Me interesa, como pastor de ustedes, me interesa que ustedes entiendan esta revelación para que maduren, para que se acaben esas chiquilladas, esos caprichos, esos berrinches que muchas veces están en nosotros y que ya no caben en nosotros si nosotros somos parte del Hijo varón de Dios. Oiga, yo veo en Jesucristo el modelo como hijo. A los 12 años de edad veo mucha madurez en su persona. Niño de 12 años de edad, él dijo, me es necesario estar en los negocios de mi padre. Para él
prioridad eran los asuntos del reino de su Padre. Tanto tiempo en el Evangelio caminando con Cristo, 15, 20 años, 18 años, y todavía no nos cae el 20, que la prioridad de nosotros aquí, por encima de todos los compromisos de la tierra, nuestra prioridad es el reino de nuestro Padre. Nos llenamos la boca diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, pero no vivimos con la convicción que deberíamos de vivir como hijos de Él. Yo sé que le está pegando la palabra, por eso están calladitos, no dicen amén. Pero es necesario, hermanos, que entendamos esto. Y aunque no diga amén, yo tengo que seguirle predicando. Versículo 15, por favor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. No dice creceré. El crecimiento es corporativo. Amén. Crezcamos. Está hablando en plural. En todo. En aquel que es la cabeza. O sea que nosotros somos el cuerpo. Yo quiero que te imagines a la iglesia. Una iglesia. ¿Cómo? Déjame poner un ejemplo para ilustrarte una realidad espiritual. ¿Podría pararse tantito ahí con su bebé? Por favor, hermanas, quiero ilustrar algo. ¿Ven ese bebé? Ahí está bien, ahí está bien. ¿Ven ese bebé? Voltéase para allá tantito. Imagínese ese bebé con la cabezota de un hombre de 30 años. Y el cuerpecito. Bueno, póngale un poco más alto. Ese bebé con la cabezota de un hombre de 50 años. Y el cuerpecito. Mire, ¿verdad que no se vería normal? Un cabezón con la cabeza de Olmeca. Y el cuerpecito de una criaturita. Siéntese, hermana. Mire, la iglesia, así está la condición de la iglesia. No puede haber cabeza más grande en el universo que Cristo. Le aseguro que Cristo como cabeza es lo más grande que puede existir. No hay nada que se compare con Él como cabeza. ¿Y sabe cuál es no lo lamentable, sino lo tremendo? Que yo creo que a la iglesia, en la condición en la que se encuentra la iglesia, yo creo que no le queda a Cristo como cabeza. En la condición en la que se encuentra la iglesia, y no estoy hablando nada más localmente, estoy hablando de manera general. Yo creo que no nos queda a Cristo como cabeza. Porque Cristo como cabeza es lo más grande que existe. Pero ¿saben cuál es la tragedia de todo esto? Que el cuerpo que tiene esa cabeza es un cuerpo tan frágil. Es un cuerpo tan debilucho que todo lo del mundo se le pega como infección. Que todo lo maligno y pecaminoso se le pega como la gripa, como el catarro. Por eso es tan importante la unidad y que crezcamos. Oiga, si Cristo es mi cabeza, y no estoy hablando de manera individual, estoy hablando de manera corporativa como iglesia. Si Él es nuestra cabeza, entonces ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia como cuerpo? Crecer. Porque la cabeza el tamaño de la cabeza, más bien lo voy a decir de esta manera, el tamaño del cuerpo tiene que estar en proporción del tamaño de la cabeza. Pero nosotros como iglesia
¿estaremos creciendo a la proporción del tamaño de nuestra cabeza? No. Con nuestros berrinches no. Con nuestras malas actitudes no. Con nuestra falta de compromiso no. Con nuestra pereza no. Con nuestra negligencia no. Con nuestra falta de devoción no. Con nuestra falta de ayuno, falta de consagración, falta de servicio, falta de obediencia no. Si Cristo espiritualmente nos mandara una representación de Él como cabeza y como iglesia, oiga mi hermano, nosotros como cuerpo estaríamos tan frágiles. Él es la cabeza y nosotros tenemos que crecer ¿en qué? De acuerdo al tamaño de la cabeza, es lo que está diciendo. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, y mire cómo el Espíritu Santo hace énfasis, bien concertado, está hablando de concierto, está hablando de una armonía, está hablando de un orden concertado, bien unido, bien organizado entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Nunca mires la iglesia como un asunto individual. No, el peor error que podemos cometer nosotros es querer vivir como iglesia separado de los demás. No funciona. Por eso cuando los miembros en una congregación quieren vivir una vida eclesiástica de manera personal, de manera individual, hermano, al final se van a desanimar, se van a desalentar, hermano, y como no han entendido que esto no funciona de manera individual, sino de manera corporativa, como no entienden eso, ¿saben lo que dicen? No, a mí nadie me apoya. No, a mí nadie me visita. No, a mí nadie me entiende. No, a mí nadie me comprende. Y optan por irse. Desanimados, frustrados, deprimidos. Porque en lugar de buscar el apoyo mutuo, la edificación de los demás, nada más quieren su propia edificación. Nada más van pensando en ellos mismos. No, hermanos, este es asunto de todos. Bien unidos entre sí. Las coyunturas, dice, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento. Mire que el crecimiento de nosotros viene de acuerdo a la capacidad que yo tenga que jalar parejo con los demás. ¿Cómo quieres crecer si no participas con los demás? ¿Cómo vas a crecer si no te involucras? ¿Cómo vas a crecer aislándote? ¿Cómo quieres crecer ausentándote? ¿Cómo quieres crecer diciendo no? ¿Se da cuenta por qué hay muchos miembros que no crecen en las iglesias? Porque no están activamente participando con el resto del cuerpo. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan todos estos textos? Que la iglesia, repite conmigo, la iglesia espiritualmente
es el nuevo hombre, el varón perfecto, el Hijo espiritual del Padre, el Cristo espiritual, corporativo. Mire, de manera corporativa, juntos, activamente, somos la plenitud de Cristo. Somos la expresión espiritual del Hijo de Dios, del Padre eterno. Quiero que vaya conmigo, Colosenses 1, 18 y 19. Ya me queda una cuarta parte del mensaje. Allí en Oaxaca anduve predicando 2 horas. 2 horas prediqué. Y dice un hermano, se me hizo tan corto. En México, 1:30 prediqué el 31, la noche del fin de año, 31. Casi me agarra el nuevo año todavía en la predicación. Y se les hacía corto. Amén. Colosenses 1:18. Mire, quiero que vaya notando, vaya checando estas frases. Cabeza y cuerpo. Cabeza y cuerpo. Repita conmigo, cabeza y cuerpo. Ahora, ¿qué pasa donde hay una cabeza y hay un cuerpo? ¿Qué expresa eso? ¿Imagen de qué es? Una cabeza y un cuerpo. ¿Imagen de qué es? De una persona. Usted tiene una cabeza, usted tiene un cuerpo, es una persona. En lo espiritual, donde está la cabeza y está un cuerpo, hay una persona espiritual. Que no es la misma persona, escuche por favor, no es la misma persona del Cristo físico que se encarnó allá en Jerusalén. Es una expresión mucho más fuerte, mucho más grande, mucho más espiritual que él, que el Cristo que murió en la cruz del Calvario. Ahora miren lo que dice, hablando del Cristo que murió en la cruz. Dice, Él es la cabeza. El Cristo que caminó en Jerusalén, que se manifestó como hombre, que murió en la cruz, ese Cristo es la cabeza de otra persona. Una persona espiritual. Y esa persona que tiene a Cristo en lo espiritual, que tiene a Cristo como cabeza, tiene un cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. O sea, Cristo y nosotros somos el Hijo que el Padre tanto anheló. Se lo voy a volver a repetir por si alguno se distrajo. Cristo y nosotros como iglesia somos el Hijo que el Padre tanto anheló. Pero esto no es de manera individual, esto es de manera corporativa. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Versículo que sigue. Por cuanto agradó al Padre que en él, mire, puesto que el Cristo y la iglesia son uno solo, formando un nuevo hombre, el nuevo hombre de la nueva creación. Ahora, mire lo que les quiero señalar. ¿Qué dice ese texto? Lo que ese texto está diciendo es que en Cristo habita ¿qué cosa? En Cristo, en la persona de Cristo, dice que habita toda plenitud. Amén. ¿Sabe qué significa eso? En Cristo como cabeza, el Padre habita perfectamente de manera completa, de manera total. Cuando estamos hablando de plenitud, estamos hablando de lo máximo, completo, lo pleno, lo lleno, lo puro, todo. Ahora mire, en Cristo
Repita conmigo, la Biblia dice que en Cristo habita toda plenitud. Escuche por favor, en Cristo habita toda plenitud, en Cristo. Ahora, vaya conmigo a Efesios 1:23. Note lo que dice. Efesios 1:23. Ahora compárelo. Ahora, ¿qué dice de la iglesia? ¿Qué dice del cuerpo? ¿Qué habita en la iglesia? En el cuerpo. Si en la cabeza habita toda plenitud, y si esa cabeza tiene un cuerpo, entonces ¿qué pasa en el cuerpo? ¿Qué hay en el cuerpo? Oye, cuando tú te metes a la regadera, el agua que cae sobre tu cabeza, ¿hasta dónde te llega? Hasta el dedo más chiquito de tu pie. Si toda la plenitud del Padre está en Cristo, y si toda la plenitud del Padre está en la iglesia, ¿te tendrías el valor de algún día dejar de ser iglesia? Si la plenitud de lo máximo de Dios está en Cristo y está en nosotros, ¿tendrías el valor algún día de romper comunión con la iglesia? Mire qué poderoso es esto. Y donde hay una cabeza y un cuerpo, esto me está enseñando entonces que hay una persona espiritual. El hijo varón. Vamos a terminar con algunas citas. Efesios 1:22. Mira que el hijo varón del Padre tiene todas las cosas sometidas bajo sus pies. Acuérdate, la figura de la cabeza y el cuerpo forman una persona. Sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? ¿Bajo los pies de quién? ¿A dónde están los pies? ¿A qué parte de una persona pertenecen los pies? Del cuerpo. Entonces está hablando de los pies de la iglesia. Como cuerpo, la iglesia es el cuerpo. Ahí está hablando que todas las cosas el Padre las puso bajo los pies del cuerpo, que es la iglesia. Mire qué tan poderosa es la iglesia. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Mire qué tan poderoso es el hijo varón del Padre. Mire qué tan poderoso es el hijo varón, hermano. La iglesia como hijo varón es lo más poderoso de Dios en la tierra. Efesios 4:15. El próximo domingo voy a seguir hablando de la iglesia como el hijo varón. Voy a desplayarme a profundidad, hermano. Y el que tenga capacidad de recibir y contener esto lo va a recibir. Según su capacidad va a ser la palabra que usted reciba y le va a ayudar a crecer. ¿Qué dice Efesios 4:15? Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo, el cuerpo y la cabeza. Vamos a mirar Colosenses 1:18. Ya para terminar. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Fíjese. Vámonos con los Romanos 12:5, por favor. Romanos 12:5. Mire. ¿Sabe cómo se logra el cuerpo? ¿Cómo se forma el cuerpo? Juntos. Juntos. Quítese de usted toda esa mentalidad. No, es que yo lo voy a hacer solo. No funciona aquí. No, a mí no me ponga con nadie más, yo prefiero hacerlo sola. No, eso no es. Ese no es el lenguaje del Hijo de Dios. No, eso no es así. Así nosotros, mire, ¿cómo dice? Siendo muchos, ¿qué somos? ¿Qué somos? Una sola cosa.
una sola cosa. El cuerpo. Nuestro cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro sirve para algo, pero lo hace conectado con los demás. Mi mano no puede hacer nada por sí misma. Mi mano necesita de mi hombro necesita de mi columna. Así funciona la iglesia como cuerpo. Amén. Así funciona. Líderes, entiéndanlo, por favor. Diáconos, entiéndanlo, por favor. Que esta palabra se meta a su espíritu. Aquí no funciona nada solo, nada independiente. No, hermanos. Aquí es por el bienestar del cuerpo, por el crecimiento del cuerpo, por la edificación del cuerpo, que la iglesia, entonces yo tendré que negarme a mí mismo. Y si me ponen a servir con aquel hermano que no me cuadra, por amor a la iglesia, por edificación a la iglesia, si es necesario soportarlo, lo voy a soportar y juntos serviremos en amor, buscando la edificación del cuerpo, la iglesia. Amén. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. 1 Corintios 12:27, la última cita. No sé cuánto tiempo ocupé, pero ya es lo último. Mire, vosotros pues, ¿sois qué cosa? Entonces, si somos cuerpo, vamos a servir juntos, hermanos. Vamos a servir juntos. Y miembros cada uno o sea, como miembros somos particular, cada quien. Pero conectados al cuerpo somos uno. Cristo, nunca se te olvide las últimas palabras. Cristo y la iglesia comparten una sola identidad. En lo espiritual, de manera espiritual, Cristo y la iglesia comparten una sola identidad. El hijo varón, el nuevo hombre, el primogénito del Padre. Póngase de pie, por favor.